Buenas noches. Buenas noches. ¿No me quieren animar o qué? No, de veras contentos. Nuestro trabajo es animar a aquellos que aún no saben que Dios puede cambiar condiciones, que Dios vuelve los imposibles en posibles, que Dios restaura, que Dios hace que tus sueños se cumplan. Y al haberlo descubierto ya hace 34 años y haber comenzado a experimentar que Dios no solo quiere, sino puede hacerlo, que Dios es muy sencillo. Yo creo y yo he descubierto que los complicados somos nosotros, porque Él vino y dice que nos amó de tal manera que fue capaz de dar lo que más Él amaba, que era su Hijo. Y yo veo mi vida y pienso, teniendo 4 hijos con mi esposa Azucena, yo no daría a ninguno de mis 4 hijos para que mi vecino le fuera bien, ¿verdad? Yo diría, bueno, pobrecito el vecino que se muera, pero yo soy egoísta, yo voy a ver el bien de mis hijos, no el bien del vecino. Y cuando comenzás a descubrir el punto de vista de Dios, de ser capaz de dar a su Hijo para darme oportunidad de vivir mejor, de alcanzar mis sueños, de poder experimentar cambios donde esos imposibles a veces nos frustran, nos hacen pues sentirnos desanimados, cuestionar la vida misma. ¿Será que vale la pena vivir o no vale la pena vivir? Y al descubrir eso, yo creo que fue lo que nos inquietó. Si de veras Dios es lo que dice que es, ¿será que podemos extendernos a alguien más? Y nos sorprendimos de que al extendernos a alguien, pues se resolvían más rápido nuestros problemas. Aparecía Dios como más interesado en nosotros. Y no había entendido bien el Evangelio, pero una de las reglas de oro de Dios es que si yo doy, recibo. Y entonces eso comenzó como a volverse algo práctico. Yo conocí al Señor a través de una sanidad física, una enfermedad terminal a mis 30 años, y a los 35 Dios me sanó en una reunión a la cual llegué incrédulo, escéptico, y después de experimentar, aunque me tardé meses porque soy algo necio y duro aquí arriba, porque ya sanado de una forma tan fácil, habiéndome burlado de la reunión, y ya al día siguiente experimentar mi sanidad, y tu razonamiento, tu lógica no es compatible con lo que Dios es capaz de hacer. Parece que son 2 dimensiones totalmente diferentes. Pero cuando descubrí, bueno, si me sanó aún sin creer, me sanó habiéndome burlado, me sanó donde no me preguntaron si yo profesaba alguna religión, me sanó teniendo muchas cosas que obviamente no las hacía lo mejor. Entonces eso fue como despertar inquietudes. ¿Será que de veras Dios existe y no le importa mi vida hacia atrás, sino le importa lo que puede hacer si yo comienzo a darle oportunidad? Y eso se convirtió en algo interesante, que para mí, creo que desde el principio comencé a descubrir que el Evangelio es un desafío, es como un reto. Y yo como persona natural, yo fui retado. ¿Sabe cuál fue mi primer reto? La pobreza. Nací en un hogar destruido, un papá alcohólico, mucha pobreza. Así que mi primer reto en la vida fue, ¿vas a conformarte con vivir pobre o qué vas a hacer para salir de ahí? Y desde niño me tocó correr, buscar trabajo y cuando me dieron mi primer sueldo, es algo que creo nunca se me va a olvidar. 9 años de edad tuve mi primera semana de trabajo y me pagaron mi sueldo y me emocioné mucho. ¿Usted recuerda cuándo produjo dinero la primera vez? ¿Le gustó?
A mí me fascinó, fíjese que conté 30 veces ese billete, lo sacaba y puedo producir dinero. Y me gustó tanto que tomé una decisión muy sencilla. Si trabajando 8 horas me pagan tal sueldo, ¿qué pasa si trabajo 16 horas? Me pagan 2 sueldos. Y me tocó trabajar a mis 9 años, 16 horas al día, 5 de estudio. Y contarlo en un minuto es fácil, pero entonces comencé a entender la vida. La vida te presenta oportunidades, te presenta retos, te presenta desafíos. ¿Y qué vas a hacer en ellos? ¿Cómo vas a responder? Y entonces corrí huyendo de la pobreza, hice empresas, hice dinero, pero el dinero descubrí que no soluciona todo. Esa enfermedad me hizo ver que aunque tenía la plata para pagar especialistas y laboratorios y ciencia, y me decían no hay cura. Así que a los 35 años yo creo que es lo más que va a vivir. Descubrí a mis 35 años que el dinero no me había dado la oportunidad de ser feliz. Busqué ser feliz. Yo creo que ningún ser humano corre para ser infeliz. Todos buscamos ser felices, todos buscamos tener paz, todos buscamos vivir en armonía. Y descubrí un día que nada de eso existía. Lo económico maravilloso, pero demasiada intranquilidad, ausencia de paz y constante preocupación. Feliz supe que no lo era. Y es muy triste cuando uno está solo y se atreve a ver para adentro, descubrir que no es feliz. Porque es como que la vida te engañó. Soñaste, corriste, tuviste sueños, anhelos, los lograste y resulta que como que se rompe esa ilusión, esa burbuja y descubrís, wow, lo hice pero no funciona o no me da lo que yo esperaba que me diera. Y cuando comencé, después de 3 meses, a aceptar que tal vez Dios existía y Él me había sanado, hoy le contaba a una mujer que encontramos en el puerto hoy en la mañana y alguien me la presentó y hablaba de que solo una cosa andaba anhelando, tranquilidad. Y me hizo recordar que tal vez a los 3, 4 meses yo comencé a dormir bien, a tener paz y a decir, ¿será que esto es por el que existe allá arriba, que se te acerca y que comienza a provocar algún tipo de cambio aquí adentro? Y en eso comenzás a descubrir que sí, es una de sus grandes virtudes, guardar tu mente y tu corazón, dice, en completa paz. Y comencé a dormir mejor. Yo creo que son pequeñas cosas las que te van moviendo. Comencé a ver a mi esposa bonita otra vez, imagínense. Después de 12 años de matrimonio, cuando uno ya no... ¿Alguien le ha pasado aquí o solo a mí? Yo sé que eso pasa en el mundo entero. Uno se casa y le pregunta a la persona que te casa, ¿verdad? Esta unión es hasta que la muerte te separa. ¿Qué decimos todos? Sí, con sonrisa, ilusionados, ¿verdad? Pero cuando te lo preguntan a los 10 años ya no es tan fácil decir sí. Ella es la de que va a seguir contigo la vida hasta el final. Uno le queda viendo y dice, ¿no será que me equivoqué? ¿Ah? Y yo comencé a descubrir que en mi hogar estaba pasando algo diferente. Y no era por proponértelo, porque una de las grandezas de Dios es que como Él trabaja en el corazón, Él no trabaja en nuestro intelecto, Él no nos quiere tratar de convencer, porque esto no es a la fuerza. Dice que Él aquí es donde pone el querer como el hacer. Y eso hace que nosotros pensemos y veamos la vida diferente. Y la sorpresa fue que al año yo estaba otra vez enamorado. Se quedó el interés de tener esa relación de amante por un rato. Comencé a interesarme en mis hijos. Y sabe una cosa, sin que nadie me lo dijera, como que un día desperté diciendo, mi esposa era viuda estando yo vivo. ¿Usted puede creer que hayan mujeres viudas con el esposo vivo? Porque si nunca estás sola.
Y lo más terrible, con 4 hijos, descubrí que ellos eran huérfanos, teniendo el papá vivo, porque me interesaban más los negocios, los amigos, mi hobby de ir de pesca en alta mar, que mis propios hijos. Y fue, como yo lo entiendo, maravilloso descubrir que Dios, sin reclamarte que lo has hecho mal, sin señalarte tu falla, comienza a sintonizar el corazón y hacerte ver que puede ser diferente la vida. Y entonces yo creo que eso me emocionó, y entonces comencé a leer la Biblia, y ahí sí me asusté más, porque te brinda tanta solución tan fácil que te cuesta creerlo. Te brinda oportunidades donde Él puede manifestarse sin importar quién tú eres o quién soy yo. Y entonces me atreví a probar. Oré por el primer enfermo y se sanó, fíjese. Y oré por él dudando, por compromiso. Pero comencé a saber que de veras su sencillez y su interés de alcanzar a alguien más cada día. Y como Jesús ya no camina aquí, sino Él dice que ya fue suficiente los 3 años y medio que caminó en Israel haciendo milagros, mostrando cómo podía el ser humano, al creer, ayudar también a otros. Entonces comenzamos a decir, ¿será que esto es para todos? Porque al principio le cuento que por haber sido 35 años incrédulo, yo no recuerdo en 35 años haber entrado a una iglesia con justificación, porque como tuve pobreza, un padre que solo nos golpeaba a mamá y a mí, entonces te cuesta más creer que Dios existe, te ama y está interesado en tu vida. Porque entonces decís, bueno, y si a mí me pasaba eso, entonces Dios, ¿por qué lo permitió? No que me ama, pues, y nunca evitó eso. Así que yo desde niño tomé la decisión, Dios no puede existir. Y si existe, tiene favoritos, porque yo estoy seguro que en mí no se fijó. Pero no es Dios el que produce eso. El ser humano, cuando no toma en cuenta a Dios, mete a su familia en ello. Papá nunca le oí hablar de Dios. ¿Cómo iba a vivir? ¿Qué me iba a dar? Lo que él tenía acostumbrado todos los días. Destrucción, golpes, maltrato, gritos. Y comienza uno a entender, no, es que Dios no tiene la culpa de lo que vive el ser humano. El ser humano, al no tomar en cuenta al que diseñó la calidad de vida, hoy lo entiendo. Al autor de la vida que nos dijo, mire, si camina en este carril, no va a tener nunca enfermedad, no le va a hacer falta nada para vivir, va a tener paz, va a tener gozo, va a poder armar una linda familia que yo me comprometo a cuidarla, y hasta 1000 generaciones me comprometo, si lo hace bien, también a sus generaciones cuidarla. Y cuando uno ignora todo eso, ¿cómo camina? En su propia fuerza, en su propia voluntad, con sus buenas intenciones. Pero ¿sabe qué tuve que descubrir? La buena intención no garantiza el éxito. La humanidad tiene buena intención, todo lo que la ciencia busca es con buena intención. Los adelantos, todos son con buena intención, pero mire, la humanidad sigue para abajo. ¿Por qué? Porque es en su propia opinión, sin tomar en cuenta la opinión del que conoce todo, del que solo te quiere ayudar. Y para mí fue muy grande descubrir que Dios no se acercaba a la vida del ser humano a complicarlo, menos a hacerlo religioso. Porque a veces nos enseñan que Dios es un Dios de no haga esto, no haga, no. Si lo hace, pues usted va a sufrir la consecuencia. Entonces lo deja de hacer, no porque Dios dice no lo haga, sino ¿a quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta hacer sufrir a los que ama? Y sabe que fue como una bomba. Yo descubrí que uno no pelea con el vecino de la cuadra siguiente, ¿se da cuenta de eso? ¿Con quién pelea uno? Con los que tiene en su casa, con los que más ama, con los que se supone se unió para brindarles un ambiente de paz y felicidad. Y descubrís que no lo lograste. Y comencé a darme cuenta, Dios es un Dios que hizo un diseño perfecto de vida, al cual cualquiera puede entrar. Puede entrar el que sabe mucho, puede entrar alguien como yo de mediana calidad,
y pueda entrar aquel que tal vez ni siquiera sabe leer y escribir, porque dice que Él no rechaza a nadie, nos acepta a todos y comienza a enseñarnos de acuerdo a cómo cada uno somos, de acuerdo a cómo cada uno pensamos. Respeta aún nuestros sueños y anhelos. Yo por un tiempo creí que todo lo que había aprendido de finanzas, de negocios, de empresa, era tiempo perdido, porque lo que valía era lo espiritual, eso sí valía la pena. Y Dios me tuvo que enseñar, no. Todo eso te va a servir más adelante. Y ahora he podido ayudar a miles de empresarios a salir de deudas cuando sencillamente ponen sus negocios en la mano de Dios, que como repito, no les vino a complicar nada. Entonces me gusta este Dios. Y este día sentí hacerte como unas reflexiones, porque a veces parece ser que lo espiritual no lo evaluamos. Fíjese que nosotros provocamos reuniones para empresarios principalmente que no conocen, para personas. He visitado unas 6,500 empresas en Latinoamérica, bancos, cámaras de comercio, para hablar con no solo los gerentes, sino con personal de cientos de empresas. Pero descubro, porque ya tengo unos años de compartir con la iglesia, no importa la etiqueta, no importa el tamaño, no importa el país. Empezamos Latinoamérica, ya llevamos más de 100 países visitados, y me sorprende que el creyente no evalúa su vida espiritual. Comienza a caminar, comienza a asistir a una iglesia, y es curioso porque todo ser humano evaluamos todo lo demás. Hoy en día usted sabe que la salud se evalúa mucho. ¿Cómo estás comiendo? Se evalúa lo económico. ¿Cuánto estoy ganando? Yo quiero ganar esto, tengo planes porque quiero crecer económicamente. Si tenemos hijos y los inscribimos en un lugar para que estudien, evaluamos a nuestro parecer si les están enseñando adecuadamente, de acuerdo a lo que pagas por el colegio. Evaluamos todo, pero ¿sabe una cosa? Lo espiritual no lo evaluamos. Seguimos caminando sin metas, sin propósitos. Yo no sé si usted, por ejemplo, el 30 de septiembre ya tiene pensado cómo le gustaría estar espiritualmente hablando. ¿Cómo quisiera terminar el 31 de diciembre? ¿Qué cosas de Dios le gustaría ver realizadas en su vida? Porque ¿sabe qué pasa cuando no esperamos nada? Pues nada sucede. Entonces diciembre del 2018 puede terminar como diciembre del 2017. Y yo eso es algo que comencé a aprender. Si yo quiero terminar diferente, si quiero ver cambios en mi vida espiritual, ¿qué cosas tengo que hacer para poder alcanzarlas? Porque solo escuchar no es suficiente. ¿Ya? A veces usted lo ha oído. No, es que la fe viene por oír la palabra. Fíjese que el original no dice por oír nada más, sino dice por escuchar y poner en acción lo que escucha. Porque si solo escucha, ¿a dónde va a llegar? Nunca va a experimentar que eso que escuchó funciona. Y si no, sería contradictorio que la misma palabra dice que Jesús dijo, no me interesan los oidores. Pero ¿cómo no le interesarían si solo por escuchar mi fe crecería? Pero es que no dice eso en el original. Dice, el que escucha y actúa sobre lo que escucha, entonces descubrirá que su medida de fe va a crecer. Si no, no puede crecer. Entonces, en función de eso, le voy a decir algunas cosas que hemos ido descubriendo de qué hacer, qué postura, qué actitud tomar en relación a ese camino espiritual que usted y yo queremos vivir. Cuando yo descubrí versos como el que está ahí escrito, al que cree todo le es posible,
Fíjese que no dice al que cree algunas cosas se le van a ir resolviendo al caminar. No, dice que al que cree todo le es posible. Y yo comencé a decir, ¿será cierto? ¿Será posible? Y le cuento que ya comencé a escribir algunos seminarios, me invitaban a compartir, pero todavía en ese tiempo tenía un imposible de este lado y dos de este otro lado. Y me preguntaban, ¿vos crees? Claro, yo soy creyente. Pero en eso me acordaba de lo que había leído y decía, tal vez no estoy creyendo bien. Porque si al que cree todo le es posible, ¿qué pasa con aquel que cree pero que tiene imposibles? ¿Qué cree que pasa? El imposible le está diciendo, no estás creyendo adecuadamente, no has aprendido a creer bien. Te hace falta caminar, te hace falta experimentar para creer diferente. Y entonces tus imposibles van a cambiar. Y entonces, se lo dije ya, comenzó la palabra de Dios, Dios mismo en el trato que tiene con uno, a ser un desafío también, un reto. ¿Ya? Y entonces tengo aquí algunas cosas que le pueden ayudar. Por ejemplo, yo descubrí que tenía que ser cuidadoso y vigilante de las cosas y de los mensajes que Dios me sentaba a oír. Porque si no cuidaba esos mensajes que oía, entonces, ¿qué esperaba o cómo esperaba que Dios me iba a ayudar? ¿Y sabe qué descubrí un día? Que tal vez la persona que está allá afuera, como yo estuve tantos años sin oír, Dios jamás me pudo demandar porque no estaba haciendo lo que Él dejó establecido, porque no lo había oído. No tenía autoridad para exigirme cuentas. Pero cuando ya me sentaba a escuchar, el escuchar le daba a Él la autoridad, le habilitaba para que me demandara, ¿por qué no estás viviendo de acuerdo a lo que estás oyendo? ¿Por qué no pones en práctica lo que oís? Y en eso descubrí un pedacito todavía más delicado. Al que más se le da, dice que más se le demanda. Yo decía, ay, mejor ya no voy a la iglesia. Porque si voy y oigo más, entonces más cuentas me van a pedir. No, no era en función de entregar cuentas, era en función de vivir mejor, en función de probar si eso que había oído, yo podía esperar que sucediera e hiciera algo, eso que Dios dijo en mi vida. Y ¿sabe? Comencé a buscar hacer esto. Yo decía, si voy el domingo y me siento a escuchar, y vuelvo el otro domingo a escuchar, significa que tengo domingo en la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para buscar poner en práctica ese mensaje que escuché. Porque entonces llegaba el otro domingo a escuchar algo diferente para tener también 6 días y medio y ver si daba resultado y ver si mi imposible cambiaba. Porque llegar, escuchar, salir y regresar el domingo siguiente sin ningún cambio, entonces escuché por gusto. ¿Qué hice con lo que escuché? Y de ahí que aprendí, tenemos que ser cuidadosos y vigilantes de lo que oímos, porque es de Dios y lo que viene de Dios dice que es vida. No es doctrina, no es religión, no son preceptos solo para que conozcamos la postura de Dios, no, es porque Él quiere meterme en una cosa diferente, que vale la pena. No voy a pensar, entonces ya no vengo el otro martes. La enseñanza de Dios sin ser aplicada es peor que la falta de enseñanza. Imagínense. ¿Por qué? Porque yo ya conozco el punto de vista de Dios, pero no le creo, no le obedezco. Y Él dijo, mire, el que oyere atentamente la voz de Dios y la obedeciere, y da una lista interminable de todo lo que nos pueda suceder. Tendrá largura de años, va a ser bendecido en su vientre, será bendecido en su familia, económicamente no le va a hacer falta nada, prosperará en todo. Y la lista sigue. Si uno oyere
y obedeciere lo que oyere, dice. Y Dios lo dejó escrito desde el principio. Y eso es lo que me da risa, porque eso es lo que todos andamos buscando. ¿Quién no quiere estar en paz? ¿Quién no quiere tener cubierto todo lo económico? ¿Quién no quiere vivir en armonía? ¿Quién no quiere que se nos garantice el día de mañana? Es lo que todos andamos buscando. Pues está escrito: si oyeres atentamente la voz de tu Dios y obedecieres, y ahí está la lista de todo lo que me puede pasar. No dice nada más si oyeres. ¿Sabe que nuestra fe... Yo no sé, voy a hacer una pregunta y si quieren no conteste. Pero ustedes, de los que como yo por años pensé, es que yo no tengo suficiente fe. ¿Alguien ha pensado así aquí o solo yo? Ve uno una dificultad y entonces le parece que esa dificultad está muy fuerte y mi medida de fe es pequeña, entonces no lo voy a poder resolver. Pero es que la fe no es suya. La fe es un regalo divino, un ingrediente divino, que es capaz de producir que el imposible se vuelva posible. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y la fe no descansa en quién soy yo. Aunque la medida la tengo yo, la fe descansa en la suficiencia de Dios. Por eso Jesús dejó escrito: si de la medida que tenés en tu corazón, y Él dice que repartió la que cada uno necesitamos para vivir, si de la que tenés en tu corazón te atrevieras a usar, y comparó el grano de mostaza. ¿Cuántos conocen el grano de mostaza? Es pero demasiado pequeño. ¿Podrías tú? No dice que le diríamos a Él que lo haga, no. ¿Podrías tú decirle a tu problema? Porque no es para andar moviendo el teide del lugar, ¿verdad? Teide, muévase a la derecha y el teide corre para el otro lado. No, es para que le digas a tu problema: mira, no me gustas, te quitas de frente de mí, por favor, porque yo voy para allá y nada me va a obstaculizar. Y Dios se atreve a decir, sin importar quién tú eres, sencillamente por haber creído, por haberte atrevido a probar, tu medida de fe, si la usas, hará que tu problema se quite. Entonces, a veces nos equivocamos por tal vez no atrevernos a creer que el diseño de Dios es perfecto para que nosotros hagamos las cosas en la mejor forma. El día que yo descubrí, fíjese que yo le pregunté esto a Dios, porque ya oyó mi papá la calidad de papá que tuve, entonces yo no tuve un padre a quien copiar, a quien imitar, quien me inspirara en esa línea. Entonces un día le pregunté a Dios, mira, y yo tratar con Jesús era muy fácil, porque en el mundo de negocios siempre me dijeron: Enrique, te vamos a presentar un señor que es importante en la banca a nivel mundial. Yo me metí en la bolsa de valores por un tiempo, entonces yo conocí a un señor importante, y luego leí que Jesús era el Señor de señores, pues tenía que ser más importante que cualquiera aquí abajo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le di oportunidad, porque Dios es Espíritu. ¿Cómo me iba a relacionar con Dios si no era con la ayuda del Espíritu? Pero decirle a Dios papá me costó, usted no sabe cuánto tiempo. Y tonto porque no le pedí ayuda, ¿verdad? El día que le pedí ayuda se resolvió mi problema. Y le dije: tú sabes el papá que tuve en la tierra, ayúdame porque yo te quiero decir a ti papá, pero no me atrevo, no puedo, nunca lo hice. ¿Y sabe qué fue la respuesta de Dios? Y no oía la voz con claridad como hoy, pero habló al corazón diciéndome esto: como yo dejé escrito que no se puede ver para atrás y tu padre murió allá atrás, sino solo se puede ver para adelante, ¿Querés tratarme a mí como papá? Aprende como tus hijos te tratan a vos y vas a aprender lo fácil. Y teniendo 4 hijos, y me volví un observador de mis hijos. ¡Ay, qué sabroso aprendí! ¿Por qué? Porque los hijos confían en uno. Los hijos nos creen. El hijo suyo y mío no va con el vecino a pedirle cosas, llegan con nosotros a pedirnos. ¿Y cómo nos piden nuestros hijos? Con confianza. Ningún hijo llegó conmigo a pedirme diciendo: ¿será el tiempo especial de pedirle a Dios? ¿Será que ya le pagaron?
¿Será que me ama lo suficiente como para que hoy me reciba y me acepte mis palabras? ¿Usted cree que un hijo analiza eso? ¿Qué le importa? Por eso cuando a uno le va mal en un negocio o lo despiden, a tu hijo no se le quita el hambre, ¿o sí? Más hambre le da ese día, ¿va? Como que si supiera que no hay. Es cuando quiere comer más. ¿Y sabe qué me pasó? Algo tan fácil de observar a mis hijos. Un día los llamé y les dije, vengan para acá los 4, les quiero decir algo. Y se pararon frente a mí y les dije, quiero darle gracias porque me están ayudando a creerle a Dios. Papá, no digas así. Espérense, déjenme que termine. Y les conté lo que ya le dije. No pude ver para atrás porque no tuve papá. Dios me dijo que podía aprender a verlo a él como un buen papá, aprendiendo de ustedes. ¿Y saben qué descubrí? Que me va a ir mejor a mí que a ustedes. Y se me quedaban viendo, no digas eso. Y le dije, ¿saben por qué? Imagínense que ustedes nunca me han rogado que dé dinero en casa para que haya supermercado. Jamás lo han hecho. Porque no es trabajo de ustedes. Un hijo se sienta a la mesa y ¿qué dice tu hijo cuando se sienta a la mesa? Quiero comer, tengo hambre. Y a veces le pones algo y te dice, eso no quiero. ¿Ya? Comencé a descubrir, les decía a ellos, que ninguno de ustedes me ha dicho el 28 del mes, papá, hoy se vence el colegio y qué vergüenza llegar yo al colegio y que lo tengas atrasado. Por favor, ahí lo pagás. Jamás uno de mis hijos se metió en eso. Ni saben cuánto pago ni cuándo se vence, porque no es problema de ellos. ¿Y sabe qué descubrí? Ninguno de mis hijos en la madrugada se hincó diciendo, que hoy que le pida mis tenis a mi papá, que Dios convéncelo que me los compre. ¿Sí? ¿Ha oído usted a un hijo a sus 4 de la madrugada ahí rogando a Dios para que lo convenza a usted? No lo hacen. Sencillamente llegan con uno y dicen, papá, vi unos tenis rojos con una línea azul lindísimos, ¿me los compras? Y les dije, les doy gracias por haberme enseñado. ¿Saben por qué? Porque pobrecitos ustedes han confiado en alguien como yo. Fallo tanto, no soy poderoso, no conozco el día de mañana y no tengo todo. Gracias, y los abrazaba y me decían, papá, espérense, imagínense cómo me va a ir a mí si confío en el que todo lo sabe, es poderoso, jamás ha fallado y dice que me amó de tal manera. ¿Y sabe una cosa? Comencé a ver un cambio en mi vida. Y creo que me atreví a ver eso, que Dios es bromista. ¿Usted sabe que Dios es bromista? Nunca ve a Dios sentado en el trono con barba blanca y los ceños fruncidos controlándote si fallas. No, su esencia es el amor. Dice que aunque yo fallo, cubre su amor mis fallas y ve como que no hice nada. Porque ya me perdonó aún lo que no he hecho. Dice que perdonó todos mis pecados, aún los que no he hecho. ¿Puede imaginarse qué sabroso tener un papá así? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Lo va a entender mejor. ¿Alguno de ustedes le ha fallado una vez un hijo? No una, varias veces nos han fallado. Ok. ¿Usted alguna vez le ha dicho a su hijo, no, me fallaste ayer, hoy no entras a la casa, te quedas a dormir con el perro allá en el jardín? ¿Alguien ha dejado a su hijo durmiendo allá afuera? No se puede. El amor nos impide que hagamos eso. Y nosotros, dice él, no somos los mejores papás. Imagínese él cómo nos va a tratar. Y le decía que Dios es bromista porque nos pidió que queríamos que dedicáramos más tiempo a lo que hacemos. Y yo le dije, yo lo hago con mucho gusto. Ya me estaba entendiéndolo, digamos, de esta forma, que podía ayudar a algún enfermo, podía ayudar a un matrimonio destruido, a un empresario quebrado para que saliera de ahí. Entonces, ¿cómo no vas a ayudar más? Y Dios dijo, bueno, lo va a hacer, pero ya no se dedique a negocios, así que regale los negocios a los empleados. ¿Qué?
Sí, ya no quiero que dedique a eso. ¿Y de qué voy a comer? Bueno, ¿y la fe, pues? ¿En qué consiste la fe? No, yo digo que soy su sanador y ya le sanó y ahora lo cree y ahora usted ora por enfermos y se sana, porque está escrito. También dejo escrito, yo soy tu proveedor. ¿Cuál es tu problema si es lo mismo? ¿O vos crees que yo puedo sanar y no puedo darte provisión? Y mi esposa me ayudó porque llegué y le dije, mira, fíjate que la cosa se está poniendo bien difícil. Yo voy a seguir a Dios, pero me dijo que ya no vamos a tener negocios, que se los entregue a los empleados. Y como pues yo no te puedo obligar a eso, tomar la decisión, ¿me seguís o no me seguís? Pero yo voy a hacerlo. Y ya no hay plata. Y todavía dos hijas que estudiaban por entrar a la universidad. Y ella se me quedó viendo y me dijo, no, bromeas de esa forma. Y le dije, no, no es broma, es cierto. Te lo estoy diciendo porque quiero que decidas. Obligarte a seguirme no funciona. Vos tenés que decidir, ¿me seguís sabiendo esto? Y se me quedó viendo y me dijo, ay, Enrique, cuando no conociste a Dios, yo no recuerdo que me hayas dicho no hay. Solo te pido un favor. Ahora, conociendo a Dios, que no vaya a venir el día que me digas no hay dinero, ni yo ni mis hijos, porque me decepcionaría de ti y me decepcionaría de Dios. Y yo lo escuché y dije, wow, esto está serio. ¿Y qué hice? Me fui al cuarto de oración y le dije, mi Dios, ¿oíste la mujer que escogiste para mí lo que me dijo? Pues sí, Él la escogió para mí, yo no fui. ¿Ah? Y pude saber que Dios dijo, créeme, y han pasado 18 años, enero de este año, y ni un solo día hemos tenido falta para cubrir lo que necesitamos para vivir. Y encima, yo nunca pido dinero a nadie. Las reuniones en los hoteles jamás levantamos una ofrenda y jamás he cobrado un centavo. Entonces, Dios es fiel. Dios no vino a complicar tu vida, vino a facilitar. Pero ¿cómo funciona la fe? La fe es la espera, pero es una espera activa. Y dice que es una espera con total convicción. ¿Y sabe qué es total convicción? Es estar plenamente seguro. Y esto le va a ayudar mucho. Porque a veces, ya varios me dijeron, a veces dudamos que yo tengo la fe. Y la fe debe ser la cosa más normal y natural en nosotros, porque Él lo diseñó, Él la puso. Y esto le va a ayudar. Un día le dije, ayúdame para nunca dudar. Porque la duda, oí que ofende el corazón de Dios y alegra al enemigo de nuestra alma. Y le dije, ayúdame. Y la pregunta que me hizo fue, ¿vos qué sos? Y como uno a veces con una pregunta así se vuelve religioso, ¿va? ¿Soy hijo tuyo? No, hombre, no se vuelva religioso, contésteme usted qué es. Dije, pues soy hombre. Y me dijo, ¿has dudado alguna vez que sos hombre? ¿Cuántos hombres hay aquí? Levante su mano si usted es hombre. ¿Algún hombre ha dudado si es hombre alguna vez? ¿No? ¿Alguien aquí, hombre, se ha levantado y ha dicho, ay, ¿yo qué soy? ¿No le ha pasado eso? ¿No? No, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Alguna mujer ha dudado alguna vez cuando se levanta? ¿No? Ninguna mujer se está pintando y dice, ay, qué raro, ¿por qué me estoy pintando los labios? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hombres y somos mujeres. Nadie puede dudar de su naturaleza. No se puede. Y Dios dice que nos dio naturaleza divina. Dios dice que Él mismo puso la fe. Entonces, al saberlo de forma natural, con ese ejemplo, yo decidí nunca más dudar, así como nunca he dudado de ser hombre. Si Dios lo dijo, así es. Y Él dijo que los que somos así somos hombres y los que son de otra forma son mujeres, punto. No se puede dudar de la naturaleza.
Entonces se comienza a convertir esto en sencillo y práctico. Porque le repito, Dios no vino a complicarle a usted ni a mí nuestra vida, nos vino a ayudar. ¿Ya? Este es un tiempo para que la prioridad en tu corazón que Dios debe de tener sea algo real. No es tenerla dentro de un montón de prioridades. La prioridad de Dios debe ser importante en tu vida. Porque entonces al ponerlo a Él en un lugar importante, no se va a hacer esperar. Pero si yo estoy caminando y tengo otro montón de prioridades y al final del día digo, ay, también tengo que decirle algo a Dios hoy porque no me quiero acostar sin hablar con Él, entonces no es tu prioridad. ¿Y qué pasa? Él no tiene oportunidad. Pero si yo le doy oportunidad por ponerlo de prioridad en mi vida, entonces me comienza a aconsejar. Cuando yo entendí eso, yo ya no comencé a tener negocios que fracasé, ya no comencé a perder dinero, ya no comencé a tener enemigos, ya no comencé a hacer cosas equivocadas, porque Dios es real, viene a ayudarte, viene a resolver lo que tú no podés resolver, viene a darte consejo, a iluminarte, dice Él, imagínate. Entonces se convierte Dios en tu prioridad en tu vida y entonces la cosa comienza a cambiar. Y no de una forma religiosa, porque Él no es religioso. Mire Jesús cómo actuaba todos los días. A veces yo creo que yo me quise convertir en alguien religioso porque para mí la religión es, deme una fórmula y lo hago. Y Él no es fórmula de nadie, porque Él es un Dios particular. Actúa de acuerdo a cómo es tu corazón, a cómo son tus sueños, a cómo te educaron, a lo que tú crees, a lo que tú sientes, a cómo piensas. Entonces no puede ser fórmula. Y para nosotros es más fácil que nos den, dime paso 1, paso 2 y paso 3 y lo hago. No. Póngalo de prioridad en su vida y entonces todo comienza a fluir fácil. Si el más interesado en ayudarle es Dios, como nosotros somos los más interesados en ayudar a nuestros hijos. Cuando un hijo lo toma uno en cuenta, hay un gozo adentro. A diferencia que cuando él decide y después nos cuenta que decidió y en eso se chocó contra la pared y uno dice, ay, qué triste que no me pidió consejo. Qué sabroso cuando te pide consejo antes. Entonces comienza uno a entender, wow, de veras vale la pena. Y le repito, no religiosamente, de una forma sencilla, como usted es. Yo le decía, ayúdame para que vos seas importante en mi vida, porque no sé cómo hacerlo. Ya mis hijos tuvieron enseñanza desde niños en lo que nosotros estábamos caminando, pero yo tuve que aprender de bastante grande. Y otra cosa que tenemos que entender es que el Evangelio nos entrega una herencia. Y esa herencia que es, tengo permiso de usar el nombre de Jesús y tengo permiso de manifestar el poder de Dios por el Espíritu Santo. No es que yo sea especial, no, es que como lo represento a Él y es en su nombre y es el Espíritu Santo actuando a través nuestro, herencia de los hijos es el poder de Dios. ¿Y sabe qué descubrí? Si el poder de Dios no se manifiesta para que mis imposibles se vuelvan posibles, para ayudar a un enfermo, para ayudar a alguien necesitado, entonces el problema es que si el poder de Dios no se manifiesta, la religiosidad y el legalismo toman lugar, ocupan ese lugar. Y entonces comienzan las respuestas religiosas. Mire, está enfermo, pero no se sanó. Es que Dios tiene su tiempo para todo. Dígame, Jesús, ¿cuándo dejó a alguien para el día siguiente? Y ciertamente la Biblia dice que hay cosas que tienen su tiempo, pero da una lista y jamás dejó dicho que un enfermo debía de esperar el tiempo de Dios. Entonces yo comencé a entender, si no me atrevo a orar por un enfermo, y un día leí que Jesús por el mismo enfermo oró 2 veces. ¿Sabía usted eso? Que Jesús en el Evangelio de Marcos dice que oró por un ciego
y le preguntó, ¿cómo ves? Y el ciego le dijo, veo los hombres como árboles. Lo sacó de la casa donde estaban, se lo llevó atrás y dice que volvió a orar por él. Y ahora el ciego vio ya bien definida la imagen de los hombres. Cuando yo leí eso dije, si Jesús oró por un mismo 2 personas, yo me voy a dar permiso de orar 10 veces. Pues sí, imagínense. Y he visto como miles de personas son sanadas. ¿Pero por qué? Porque no acepté que todo tiene su tiempo. Sí, en la Biblia dice, hay un tiempo de nacer y de morir. Hay un tiempo de reír y de llorar. Hay un tiempo de tirar piedras y juntar piedras. Pero si dijera que el enfermo tiene que esperar, lo hubiera dicho. Porque si algo Dios es un Dios que no nos deja confusión. Él sanó a todos los enfermos. Dice que si se escribieran la cantidad de milagros de sanidad que Dios hizo, no podrían la tierra misma contener todos los libros de todos los testimonios de sanidad. Imagínense cuántos miles y miles y miles sanó Jesús. Entonces, en nuestro caminar tenemos que tener cuidado que no hayan, y hoy puedo decirlo de esta forma, dentro de las iglesias, no importa la denominación, hay medias verdades que se han metido. Le dicen a uno, no dé dinero esperando recibir algo porque entonces no le va a venir. Jamás Dios dijo eso. Suena muy piadoso, pero no es bíblico. ¿Sabe qué dice Dios? Si usted da, recibe. Si da poco, recibe poco. Si da mucho, va a recibir más. Imagínense. Él cambia todo concepto de lógica, porque Él es sobrenatural, Él no es lógico. Tenemos que aprender a creer mejor y no conformarnos con poco. Porque cuando uno se conforma con poco, ni Dios mismo me puede ayudar. Y esto es solo aquí. Con mi esposa ya cumplimos 45 años de matrimonio. Y ella me ayuda en lo que yo hago, de viajar, dar tanta conferencia y seminario. Pero le digo algo, nos ayudamos, nos servimos, buscamos cuidarnos uno al otro, pero en lo espiritual no nos podemos ayudar. Yo no puedo a ella decirle cuánto tiempo tiene que orar, ni que tiene que buscar leer qué Dios le quiere decir en la palabra, porque esto no es obligatorio. Cada uno decide por su propia vida cuánto más quiere. ¿Sabe que Dios, yo soy gráfico porque soy financiero y me metí a estudiar arquitectura porque me gustó la carrera y quería construir cuando estaba metido en negocios y me gusta la pintura. Entonces Dios me habla con figuras porque sabe que le entiendo bien. Y un día le dije, y en este camino, ¿cómo uno decide de veras si está en uno recibir más de ti? Y se lo dije y a la hora me estaba metiendo en el vehículo y entonces me dijo, te voy a explicar lo fácil que es esto. Imagínate que a tu vehículo donde ya estás sentado le quitas el timón porque vos no sabes dónde yo te llevo, yo soy el que manejo. Así que tu vehículo ya no tiene timón. Yo me quedé viendo mi vehículo sin timón. ¿Y sabes una cosa? En este camino no se puede parar, no vale la pena parar. Le quitó el freno, no se puede parar. Y me dijo, y como no hay retroceso, entonces quitarle la palanca también, porque no se puede retroceder. ¿Y qué hace un vehículo sin timón, sin freno y sin palanca para retroceso? ¿Qué le queda nada más? El acelerador. Y ahí me dijo, depende de cuánto vos presiones el acelerador. ¿Querés ir a 10 por hora? A 10 por hora yo te cuido, te enseño y te alimento. ¿Querés ir a 50 por hora? Yo te doy a 50. Estoy listo para darte de comer a 50% y enseñarte. ¿Querés ir a 500? Aquí no hay exceso de velocidad, no va a haber un policía que te pite y te ponga un talón. Vos decidís cuánto querés. Entonces, mi amado, con lo que le estoy diciendo es, tenemos de veras que examinar dónde estoy parado, qué quiero de Dios, cómo veo mi vida espiritual. Asústese, ella no me puede ayudar y yo no la puedo ayudar a ella.
¿Quiere asustarse más? Dios no me puede ayudar porque esto es voluntario. Yo decido cuánto quiero de Dios y Él me lo da. Él no me puede empujar. No, es que yo quiero enseñarle esto. A la fuerza jamás Dios va a actuar. Él es un señor, un caballero, alguien que respeta mi decisión. Entonces ahí sí ya me dio pánico. Y voy a decirle algo para ir terminando. Él dejó, yo digo, como un camino establecido para cada uno. Hay una vía, hay un carril, así como la línea de metro tal, así está su vida. ¿Dónde lo aprendí? Hay una escritura en Efesios, el apóstol Pablo lo escribió, Efesios 2:10 dice esto: por cuanto ahora somos hechura suya en Cristo Jesús. Está hablando del Padre, Dios está hablando del Padre. Desde antes de la fundación del mundo, o sea que no existía España, no existía mi país, no existían sus antepasados ni los míos, Dios preparó las obras para que camináramos en ellas. Ok, entendí, Dios puso el carril para que Enrique caminara. En ese carril, si tan solo yo cumplo cosas, yo he contado 10 sencillas, yo tengo garantizado en mi vida que nunca me va a hacer falta absolutamente nada. En ese carril es como las vallas donde a uno en la carretera le ponen las vallas. Tal velocidad, curva peligrosa, población a tantos kilómetros, ahí hay para mí 10 vallas. La primera es: hijo, lea la palabra porque ahí está la vida y ahí están sus consejos. Sigo caminando, corra a la presencia de Dios y hable con Él porque es su papá. Tiene que tener comunión y relación con Dios. Otra valla: honre padre y madre y entonces le va a ir bien en todo. Otra valla: cumpla sus principios de mayordomía y nunca le hará falta dinero. Yo no solo le he creído a Dios, sino cumplo mis principios. Yo me mantengo dando, yo siembro, yo ofrendo y yo diezmo. ¿Qué pasa? Nunca, está garantizado que nunca me va a hacer falta porque Él dice que devuelve eso multiplicado. ¿Ok? ¿Qué dice? Dice que si yo sirvo al prójimo, entonces le muestro a Él que de veras me importa y le amo. Dice Dios, ¿ya?, que si le obedezco, a mí me ha enseñado a obedecer. A mí me ha tocado, váyase a los países rusos. Sí, señor, pero sí, váyase para allá. Váyase a los países árabes. Y a mí me ha tocado ir a los países árabes donde no hablo el idioma y no conozco a nadie ahí. Pero por obediencia me subo al avión y me voy. Ya hace años me dijo: ya no vas a ir donde te inviten, vas a ir solo donde yo te mando. Y entonces ya me llaman: Enrique, fíjate que en tal país tenemos tal congreso y sos invitado. Y como no sabía si me tocaba ir ahí o no, era problema. ¿Y sabe cómo se solucionó mi problema? Le dije: 1, 2 y 3 de enero de cada año yo me voy a encerrar contigo y ahí me decís qué países me tocan ir el año. Y se me invitan de un país que no me toca, ya sé que no voy. Y entonces cuando me dicta 3 veces un país, ya sé que tengo que ir 3 veces al año a ese país. Y todo comienza a facilitarse, porque repito, como un buen papá, no vino a complicarnos. Entonces comienza a hacerse fácil el caminar en ese camino, viendo las manifestaciones poderosas de Dios. Dice que debemos ser fáciles perdonadores, porque si yo soy fácil perdonador, siempre tendré perdón desde ahí arriba. Nunca, nunca Él me negará un perdón. Pero ¿qué pasa cuando yo guardo rencor en contra de alguien? Dice, incluso puedo llegar ese día a la iglesia y ni siquiera tengo que dar la ofrenda, porque Él dice: no me interesa su ofrenda. Es más, ni se quede sentado escuchando, váyase, póngase a cuentas primero con el que tiene guardado aquí y luego regrese.
¿Por qué? Porque la misma palabra no va a penetrar en mi corazón por falta de perdón. Es la única forma, la única condición que cierra el trono de Dios, y Él no lo cierra, nosotros mismos lo cerramos. ¿Usted ha orado el Padre Nuestro? Padre, perdona nuestras ofensas, aunque yo no perdone a los otros. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Ah? Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces comienza a convertirte este camino en un camino fácil de caminar, en un camino donde lo que me toca hacer es, hay un sacerdote en Zaragoza que nos conocimos y me gusta mucho porque dice, hemos compartido un par de veces juntos y dice, cuando usted hace su casi nada, Dios hace su casi todo. Y de veras es cierto, lo que nos toca hacer a nosotros aquí para vivir bien es casi nada, si todo lo hizo el Hijo de Dios en la cruz. No haga en esas vallas que están en el camino. ¿Sabe qué nos pide Dios? No te acuestes hoy sin recibir algún beneficio de Dios. ¿Por qué? Porque si no, la cruz del Calvario no sirvió para mí hoy, para nada. Yo tuve vicio de alcohol, adulterio, mentira, maltrato, ira. Todo eso se venció en la cruz del Calvario. Todo eso fue negociado ahí y Jesús ganó para darme a mí libertad de todo eso. Pero encima de no solo vencer lo que me destruyó mientras viví sin Él, ahí se ganó mi salud, mi paz, mi gozo, mi provisión, mi bienestar, mi vida, mis respuestas de Dios. Ahí se ganó que sueños y anhelos los podemos alcanzar. Entonces cuando uno entiende, wow, ¿cómo no voy a buscar caminar bien si me conviene a mí? Y si le conviene a usted, le conviene a su familia. Con mi esposa dijimos un día esto, a nuestros hijos no los podemos llevar a la fuerza a las reuniones y a la iglesia, porque lo espiritual no se le puede imponer a nadie. Yo las veces que lo hice, las pocas veces que los invité, estaban sentados y viendo el techo, ellos pensando en lo que querían hacer. O sea, estaban físicamente ahí, pero no ponían atención. Y dije, no. Pero dispusimos algo con mi esposa. Si el ambiente en casa, nosotros lo hacemos agradable para los hijos, inspirador para los hijos, unos papás que creen y que viven bien, nuestros hijos por el ambiente van a querer el Dios que papá y mamá tienen. Y sabe una cosa, eso es la vida de nuestros hijos hoy. No han venido a la fuerza ni obligados. Ellos han decidido creer en el Dios del que su papá habla. ¿Por qué? Porque lo que cuento lo vivo con ellos. Entonces vale la pena experimentar que Dios está para ayudarte. No vino a complicar a nadie y tampoco vino a dividir religiones. No. Yo tengo amigos maravillosos que me han inspirado y que son católicos, y amigos maravillosos evangélicos, y bandidos en los dos lados. Porque no es el lugar donde la gente va lo que hace la diferencia, es el corazón. ¿Cómo es que yo veo a Dios? ¿Qué oportunidad le doy yo a Dios para mi propia vida, para vivir diferente? ¿Y sabe qué es lo más terrible? No he encontrado un solo ser humano, y yo creo que ya de más de 100 países, ¿a cuántos miles y miles le hemos hablado? Ya se cuenta por millones. Pero ¿sabe una cosa? Yo no he encontrado ni uno solo que quiera vivir mal. Todos queremos vivir bien. Y quiero decirle algo solo para molestarlo más. ¿Me perdona que lo moleste? ¿Sí? Fíjese que se lo pedí, le pedí permiso. Si usted cree que cree, pero usted hoy no sabe lo que Dios es capaz de hacer por usted, deténgase y evalúe de veras en qué cree. Porque si cree en el Dios del Señor Jesucristo, usted tiene que estar abierto a ver grandes cosas suceder.
porque si no, nos equivocamos creyendo. Dios en su corazón tiene que ser lo que Él es. A veces el Dios que tenemos en el corazón es un Dios pequeño, que no me oye, está lejano, que para mí no hace cosas. No, ese no es el Dios que quiere revelarse a nosotros. El Dios que quiere revelarse a nosotros es un Dios que puede y quiere hacer todo lo que usted no puede hacer. Y lo quiere hacer ya, porque Él no le gusta que la gente sufra. Ese no es Dios. ¿Ok? Y termino con esto. Me ayudó un misionero. Llegó a Guatemala y este misionero, mi hijo me dijo: papá, vamos a oír a ese misionero. Por estar con mi hijo fui. Y ahí estamos, 650 personas, y el misionero dijo esto: ¿saben por qué yo estoy seguro que es la voluntad de Dios que visite Guatemala? Porque me invitaron y entonces llamé a la agencia de viajes, pregunté cuánto costaba el boleto y le dije a Dios: si tú quieres que yo vaya a Guatemala, el día jueves que viene mi correo me venga un cheque por este valor, y puso el valor de su boleto. No se lo voy a pedir a nadie porque quiero saber si tú quieres que vaya a Guatemala. Y puse el valor del boleto en un papelito bajo el teléfono de mi escritorio. El jueves me dieron mi correo, lo abrí y ahí había un cheque por el valor exacto. Ni siquiera conocía quién mandó el cheque. Y todos le aplaudimos, imagínense. Qué lindo, ¿verdad? Y en eso dijo: pero les quiero contar de otro misionero en Michigan. Fíjense que yo pidiéndolo de mi boleto, ¿y saben qué pidió el otro? Señor, regálame un avión 747. Ese es el Jumbo. Y el jueves lo llaman para decirle que le regalaban el avión. Y el viernes dijo: ay, no te pedí dónde guardarlo porque no cabe en mi casa, y le regalaron el hangar. Y el misionero preguntó: ¿qué hizo la diferencia? Los dos misioneros, los dos hijos de Dios, los dos pidiendo para la obra, porque él pidiendo para llegar y orar por personas, el otro para llevar comida a África, no era para andar paseando. ¿Qué hizo la diferencia?, preguntó. Y todos callados. Y mi hijo me dijo: papá, ¿qué hizo la diferencia? Y le dije: no sé. ¿Y sabe qué dijo el misionero? ¿De qué tamaño es el Dios en tu corazón? No en el cielo es grande, en la Biblia lo narran grande. Aquí es el punto. ¿De qué tamaño es el Dios en tu corazón? Porque de acuerdo al tamaño que vos tengas de Dios aquí, es como crees. No crees en el Dios que lees, no, aquí como lo tenés conceptualizado. De qué Dios es capaz de hacer para ti es el punto esta noche. Si tenés imposibles, ya Dios te está hablando. Tu Dios todavía es pequeño. Tu Dios todavía no hace lo que dejó escrito que puede hacer. Y tenemos que pedirle ayuda, porque Él lo puede cambiar todo. Ayúdame a verte diferente, ayúdame a conceptualizarte diferente. Yo tuve que aprender, porque seguir viajando ahora más que antes, porque ya sin tiempo para empresas, entonces ahora viajo más. Viajamos tal vez 9 meses de los 12 al año. ¿Ya? Ahorita venimos a 6 países en Europa. Tenemos ya 2 semanas de haber iniciado la gira. De aquí vamos a Francia, después a Alemania, después vamos a Suiza. Entonces, pero en tu corazón tenemos que revisar de qué tamaño es el Dios en el que yo he creído. De qué es capaz Dios de hacer y producir para mí, porque Él no tiene hijos especiales. Recuerde eso. Él te adopta de hijo y tenés derecho a todo. ¿Ya? Y encima de esto, nunca he escogido a lo mejorcito. ¿Sabía eso, verdad? ¿A quiénes escogió? A lo vil y menospreciado. Por eso yo encajé. ¿Ya? Por eso ustedes tienen unos pastores tan lindos como los que tienen. Porque ante Él no califica lo que humanamente califica. Él escoge lo que no sirve para
que el sabio sea confundido y que vean la gloria de él. Escoge al débil para que el fuerte reconozca esto tiene que ser divino. ¿Ok?